Thomas Alva Edison fue un hombre poseído por una obsesión inquebrantable y un deseo feroz de dominar la luz y con ella el destino de la humanidad. Pero su genio no buscaba servir al bien común, sino engrandecer su nombre y esculpirlo en la eternidad. En su mundo no había rivales, sino obstáculos a destruir. La codicia lo consumía, pero no era el oro lo que lo impulsaba, era la gloria. Cada patente fue una victoria en su guerra contra quienes intentaban arrebatarle su lugar en la cima. Cada fracaso fue un golpe a su orgullo, y eso no estaba dispuesto a aceptarlo. En su camino hacia la grandeza, Edison nunca dudó. El costo, las vidas afectadas, las alianzas rotas, todo era sacrificable. Su implacabilidad no fue una virtud, fue una advertencia. Si te atraen las historias de poder, riqueza y ambición, entonces prepárate para adentrarte en la mente de un hombre que no se detuvo ante nada. Esta es la historia de un genio, un conquistador disfrazado de inventor, cuyo ego y ambición lo llevaron a conquistar la luz. ¿Pero a qué costo? Thomas no nació entre lujos ni con privilegios. Su padre, Samuel Edison, un hombre robusto y de semblante austero, había sido un rebelde canadiense que huyó a los Estados Unidos, buscando un nuevo comienzo. Las manos de Samuel, ásperas y endurecidas por años de trabajo físico, no lograron dar a su familia la estabilidad que deseaba. Su madre, Nancy Elliot, era el corazón y la mente del hogar. Delgada y de mirada penetrante, poseía una educación mucho más avanzada que las mujeres de su época, y fue ella quien, al ver cómo su hijo era maltratado y subestimado en la escuela, decidió que lo educaría en casa. Su amor por el conocimiento se convirtió en la chispa que encendió la mente de Thomas. Desde pequeño, Thomas era diferente. Tenía una mente inquieta que no dejaba de formular preguntas. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de Port Huron, Michigan, él se sumergía en experimentos caseros tratando de entender cómo funcionaba el mundo. Tenía tan solo 12 años cuando comenzó a trabajar vendiendo periódicos y dulces en el ferrocarril Grand Trunk. Pero no se limitaba a ser un simple vendedor. Se las arreglaba para imprimir su propio periódico dentro de un vagón de tren. Un claro indicio de su capacidad para ver oportunidades donde otros solo veían limitaciones. El sonido metálico de las ruedas del tren contra las vías marcaba el ritmo de sus sueños, mientras en su mente surgían los destellos de lo que sería una carrera inolvidable. Pero no todo en la vida de Thomas es éxito y descubrimiento. Hace algún tiempo, una enfermedad lo ha dejado completamente sordo de un oído. Pero lo que para cualquier otro habría sido una tragedia, para Edison es un reto más que está dispuesto a superar. Mientras el mundo exterior se vuelve más distante, su mundo interior florece con nuevas ideas. No tener que escuchar el ruido de su entorno le permite concentrarse profundamente en sus experimentos, sumergiéndose en ellos de una manera que pocas personas pueden entender. A los 16 años, Edison se muda a Louisville, Kentucky, donde trabaja como telegrafista. Este trabajo lo introduce al fascinante mundo de las telecomunicaciones, una tecnología que está transformando el país. Las horas que pasa frente al telégrafo, escuchando el código Morse, lo cautivan. Comprende que la clave para el futuro radica en la comunicación instantánea, en la capacidad de conectar a las personas a través de largas distancias. Edison comienza a experimentar con mejoras al telégrafo, buscando maneras de hacerlo más eficiente. Su mente parece siempre estar un paso adelante, anticipando cómo cada pequeño cambio puede tener un impacto significativo, pero la invención no es fácil. A menudo, Edison trabaja hasta altas horas de la noche, rodeado de cables y baterías, sus dedos manchados de tinta y ácido. En un pequeño apartamento que apenas puede pagar, pasa noches en vela, pensando en soluciones a problemas que otros ni siquiera han identificado. Los fracasos son comunes, pero Edison no se rinde. De hecho, desarrolla la filosofía que de ahí en adelante guiará su vida.
No existen los fracasos, solo descubrimientos de cómo no hacer algo. Es esa capacidad para ver las caídas como parte del proceso lo que lo convierte en un inventor imparable. Su primer gran avance llega en 1869, cuando inventa el telégrafo cuádruplex, un dispositivo que permite a los corredores de bolsa recibir las últimas cifras de las acciones en tiempo real. El aparato es un éxito inmediato. Western Union, la poderosa compañía de telecomunicaciones, compra los derechos de su invento por $40,000, una cifra astronómica para un joven que hasta hace poco sobrevivía con su salario de telegrafista. Con este dinero, Edison establece su primer laboratorio en Newark, Nueva Jersey. Allí comienza a trabajar en una serie de inventos que posteriormente lo llevarán a la fama mundial. En 1871, a la edad de 24 años, Edison decide que ya es tiempo de casarse. Así que le propone matrimonio a Mary Stilwell, una joven sencilla de ojos dulces y sonrisa suave que trabaja en su fábrica. Al principio, su relación es armoniosa. Mary cuida de la casa mientras Edison sigue adelante con su frenético trabajo en el laboratorio. Pero la vida de Edison no es una vida de horarios convencionales. Durante días enteros trabaja sin descansar y su obsesión por la ciencia comienza a afectar su matrimonio. Mary, aunque amorosa y paciente, no puede comprender del todo la naturaleza voraz de su esposo. Mientras que ella busca una vida familiar tranquila, Edison está inmerso en un mundo de cables, experimentos y patentes. La pareja tiene 3 hijos, Marion, Thomas Jr. y William. Pero la distancia emocional entre ellos crece con cada nuevo proyecto que Edison emprende. Aunque Mary sufre en silencio, el peso de ser la esposa de un hombre cuyo primer amor siempre ha sido la ciencia es demasiado. Sus cartas a Edison reflejan una mujer que se siente abandonada, relegada a un segundo plano por los inventos y los sueños de su esposo. Pero Edison, siempre enfocado en su trabajo, no ve el dolor que está causando. El paso del tiempo no detiene a Edison. Su vida personal, aunque cargada de tensiones, parece desvanecerse en el fondo mientras su ambición se despliega como un huracán imparable. La mente de Edison nunca está en reposo. Mientras sus compañeros duermen, él sueña despierto con ideas que podrían cambiar el curso de la humanidad. Pero hay algo que lo inquieta, algo que siente que aún no ha alcanzado. La necesidad de dominar una nueva fuerza que hasta entonces había sido impredecible y peligrosa. La electricidad. Es el año 1877 y Edison se enfrenta a un reto monumental: lograr capturar la energía eléctrica de forma estable. Mientras observa las velas parpadeantes en su taller, su mente se llena de imágenes de ciudades enteras iluminadas por una fuente inagotable de luz. El resplandor débil de las lámparas de aceite no es suficiente para la visión que él tiene en mente. Necesita algo más, algo revolucionario. Entonces, surge una chispa de inspiración que cambia el curso de su carrera. La invención del fonógrafo, el primer dispositivo capaz de grabar y reproducir sonido. El laboratorio en Menlo Park, su base de operaciones, es el lugar donde todo sucede. Sus colaboradores, exhaustos, lo observan trabajar sin descanso. Un hombre consumido por su propia genialidad. El éxito del fonógrafo lo eleva a la cima del reconocimiento público. La prensa no tarda en llamarlo el mago de Menlo Park, un título que lo llena de orgullo. Sin embargo, Edison sabe que no puede detenerse allí. Aún le queda un objetivo por alcanzar y está dispuesto a todo por conseguirlo. Mientras su genio florece, la salud de su esposa Mary se debilita lentamente. La presión de vivir a la sombra de una mente tan consumida por sus proyectos la desgasta. Edison, aunque cariñoso a su manera, no es capaz de ver cómo la enfermedad se apodera de ella. Las largas noches solitarias, las ausencias interminables de su esposo y la creciente distancia emocional entre ambos se convierten en una carga insoportable. Y en 1884, después de 13 años de matrimonio, Mary fallece a la temprana edad de 29 años. Aunque la muerte de Mary es un golpe devastador, Edison, fiel a su analítica naturaleza, no se permite detenerse por el duelo.
Su mente, acostumbrada a encontrar soluciones a cualquier problema, no sabe cómo lidiar con el vacío emocional que deja su pérdida, así que se refugia aún más en el trabajo, en el mundo controlable de sus invenciones, donde las emociones no tienen cabida y cada desafío tiene una respuesta lógica. A pesar de la tragedia, la vida de Edison sigue avanzando. Apenas 2 años después de la muerte de Mary, en 1886, conoce a Minna Miller, la hija de un próspero inventor e industrial. Minna es todo lo que Mary no fue, vital y profundamente comprensiva de la naturaleza absorbente del trabajo de Edison. Con solo 20 años, Minna tiene una madurez y una fortaleza de carácter que cautivan a Edison. Rápidamente se convierte en un pilar en la vida de Edison, porque ella no solo lo apoya emocionalmente, sino que también organiza su caótica vida personal con una eficiencia impresionante. El matrimonio de Edison y Minna es un alivio para el inventor, pues Minna le ofrece estabilidad, y aunque su relación está lejos de ser perfecta, hay en ella una comprensión que Mary nunca pudo ofrecerle. En los meses que siguen al matrimonio con Minna, la vida de Edison adquiere un nuevo ritmo. Su laboratorio en Menlo Park, ahora expandido, bulle de actividad. Edison ha logrado un equilibrio precario entre su vida familiar y sus ambiciones científicas. Pero hay algo que ocupa sus pensamientos día y noche: la creación de una fuente de luz duradera, práctica y accesible. En 1879, Edison finalmente da el salto que cambiará el mundo para siempre. Después de más de 1000 intentos fallidos, Edison descubre el filamento perfecto para su bombilla incandescente. La noticia recorre el país como el fuego en una pradera seca. El concepto de la luz eléctrica ya no es un sueño inalcanzable. Se convierte en una realidad tangible, y el hombre que lo ha hecho posible es Thomas Alva Edison. Pero no es suficiente con haber inventado la bombilla. Edison quiere más. Sueña con un sistema completo que permita llevar electricidad a cada hogar, a cada fábrica, a cada rincón de las ciudades. Es aquí donde entra en escena un personaje que será crucial en la vida de Edison: J.P. Morgan, el magnate bancario cuya fortuna y poder son tan vastos como insondables. Morgan, con su imponente presencia y su instinto agudo para los negocios, se da cuenta rápidamente de que la electricidad será la próxima gran revolución industrial. Y como todo lo que toca, quiere ser quien controle esa revolución. Es el año 1893. La Exposición Mundial de Chicago está en pleno auge, una muestra vibrante de los avances tecnológicos y culturales de finales del siglo XIX. El aire está cargado con el zumbido de las multitudes y el murmullo lejano del viento que atraviesa los pabellones, mientras los edificios temporales, grandes y deslumbrantes, se alzan como catedrales modernas a lo largo del horizonte. Pero hay algo más en el aire: la expectación por una exhibición de luces como nunca antes se ha visto. El cielo se tiñe de un gris profundo conforme el sol comienza a ocultarse en el horizonte. A medida que la oscuridad invade lentamente la ciudad, las calles de Chicago se vuelven una sombra del día que fue. Sin embargo, dentro de los terrenos de la feria, algo mágico está a punto de suceder. Nikola Tesla y George Westinghouse, respaldados por el poder de la corriente alterna, se preparan para electrificar la Exposición Mundial de Chicago con una intensidad que pocos podrán olvidar. La tensión es palpable. Thomas Alva Edison, que ha sido el rey indiscutible de la electricidad hasta este momento, se mantiene al margen. Se ha librado una feroz guerra entre su corriente continua y la corriente alterna de Nikola Tesla. Y aunque Edison ha intentado desprestigiar la corriente alterna con sus demostraciones públicas, electrocutando animales en una campaña despiadada para mostrar su peligrosidad, Tesla y George Westinghouse han ganado esta vez. Westinghouse se ha asegurado el contrato para iluminar la feria, derrotando a Edison en lo que él considera una humillación pública. Edison, a pesar de su genio, no puede evitar sentir el aguijón de la derrota.
Mientras observa desde la distancia, no puede dejar de pensar en las oportunidades perdidas y en cómo la corriente alterna, esa traicionera invención de Tesla, está a punto de opacar su legado. Los destellos de luces incandescentes comienzan a llenar el cielo. Miles de lámparas brillan al unísono, iluminando la noche de Chicago como si hubieran arrancado las estrellas del cielo y las hubieran traído a la tierra. La feria se ilumina y el público, maravillado, rompe en aplausos estruendosos. Es un espectáculo inigualable. La victoria de Tesla parece clara y su fama comienza a crecer rápidamente. Pero en medio de todo ese resplandor, en la penumbra de su propia frustración, Edison no puede permitirse caer en la oscuridad de la derrota. Necesita un nuevo aliado, alguien con la fuerza y los recursos necesarios para no solo revertir su destino, sino para asegurar su dominio sobre la electricidad. Tras la espectacular victoria de Tesla y Westinghouse en la Exposición Mundial, Morgan, uno de los banqueros más poderosos y acaudalados del mundo, decide entrar en el juego. Morgan no es un hombre que se deje intimidar fácilmente. Su rostro severo y su presencia dominante son suficientes para someter cualquier habitación en la que entra. Es un magnate bancario que ha construido su imperio a base de audacia y astucia y ve en la electricidad una oportunidad para controlar no solo una industria, sino el futuro del país. El otoño comienza a teñir las hojas de los árboles que rodean la imponente mansión de Morgan en la Quinta Avenida. Las calles de Nueva York están cubiertas por una fina capa de bruma y el aire huele a humedad y carbón quemado. La noche es fría, con el viento gélido cortando las esquinas de los edificios como cuchillas invisibles. Los sirvientes en la casa de Morgan se apresuran a preparar la velada, encendiendo lámparas de gas que proyectan sombras temblorosas sobre las paredes de mármol. Es en ese imponente salón, decorado con cortinas de terciopelo y alfombras persas, donde Edison es recibido. A pesar de los murmullos y aplausos que aún resuenan desde Chicago, JP Morgan no está interesado en Tesla. Morgan quiere control, y para ello sabe que necesita al hombre que, aunque momentáneamente caído, tiene la mente más brillante para los negocios de su generación. Edison entra en la sala con paso firme, pero en su rostro hay un leve rastro de cansancio. El estrés de la reciente derrota pesa sobre sus hombros, aunque no lo mostrará. El banquero lo observa atentamente desde su sillón de cuero oscuro, con la mirada afilada de quien analiza cada palabra antes de ser pronunciada. Morgan no sonríe, y su voz grave rompe el silencio con una autoridad imponente. «Señor Edison, entiendo que ha tenido contratiempos recientes», dice Morgan, sirviéndose un vaso de whisky. «Pero la guerra aún no ha terminado». Edison, con su característico optimismo, asiente. Sabe que Morgan es un hombre que busca resultados, no excusas. «Lo que sucedió en Chicago no cambia nada», responde Edison, intentando mantener la compostura. «La corriente continua sigue siendo el futuro. Solo necesito los recursos adecuados para demostrarlo». Un silencio denso llena la habitación. Morgan observa su vaso antes de mirarlo fijamente. «Quiero que ilumine mi casa. No con gas, no con chispas de feria, con electricidad. Mi casa será la primera en Nueva York completamente iluminada por la luz eléctrica. No solo eso, quiero que cada palacio en esta ciudad tenga esa misma luz. Quiero que el nombre de Morgan y Edison sean sinónimos de progreso». La propuesta es tan ambiciosa como Edison lo es. Esta es su oportunidad de redimirse, de demostrarle al mundo y a sí mismo que no ha sido vencido. Las manos de Edison tiemblan ligeramente, pero no de nerviosismo, sino de la emoción de un hombre que siente que el poder está al alcance de sus dedos. Ambos hombres, tan diferentes en personalidad pero iguales en ambición, sellan su trato con un apretón de manos. La idea de iluminar la mansión de Morgan se convierte en un símbolo de grandeza y Edison pone todo su empeño en ello. El laboratorio en Menlo Park se convierte en un hervidero de actividad. La noche previa a la instalación final, Edison pasa horas en su laboratorio
ajustando cada detalle. Se asegura de que las lámparas incandescentes sean perfectas. No puede fallar. No esta vez. El invierno ha llegado y la noche de la gran demostración es helada. La mansión de Morgan, normalmente oscura al caer el sol, se ve como una fortaleza esperando despertar. Afuera, la nieve cae lentamente, cubriendo las calles en un manto blanco y silencioso. Un pequeño grupo de personas seleccionadas, banqueros, industriales, figuras clave del alto mundo neoyorquino, han sido invitadas para presenciar la revelación. Dentro, Edison camina por los pasillos de la mansión, revisando cada conexión. La electricidad es una fuerza delicada y no hay margen para el error. Al dar la orden, todo el sistema se enciende con un leve zumbido y las lámparas, distribuidas estratégicamente por toda la casa, comienzan a brillar. En un instante, la mansión de Morgan se transforma en un faro de luz que corta la oscuridad de la ciudad. Desde las ventanas se puede ver el resplandor, como si el sol mismo hubiera sido capturado y puesto bajo el control de Edison. El nombre de Edison, que había comenzado a decaer, ahora brilla más fuerte que nunca, iluminado por el respaldo del hombre más poderoso de América. Pero a pesar de este éxito, la sombra de Nikola Tesla sigue creciendo. Tesla, profundamente herido emocionalmente por la campaña de desprestigio de Edison, es un hombre que vive entre la ciencia y la obsesión. Mientras Edison celebra sus victorias en Nueva York, Tesla trabaja incansablemente, impulsado por una visión de un mundo donde la electricidad fluya libremente y no esté controlada por grandes corporaciones. Sin embargo, el rechazo de Edison aún lo atormenta. Tesla, un hombre de pocos amigos y menos palabras, siente el peso de su batalla solitaria. Tesla, alto, esbelto y de semblante austero, había llegado a los Estados Unidos en 1884, con solo 4 centavos en el bolsillo y una carta de recomendación dirigida a Edison. El largo viaje desde Europa había sido agotador, pero su espíritu seguía intacto. En la carta, el ingeniero Charles Batchelor, quien había trabajado tanto con Edison como con Tesla en Europa, recomendaba a Tesla con una frase que resonaría en la historia. «Conozco a 2 grandes hombres, uno es usted y el otro es este joven». Para Tesla, esta carta era más que una recomendación, era un pasaporte hacia la oportunidad de trabajar con el hombre que él admiraba. La mañana que Tesla llegó a la oficina de Edison, estaba ansioso. Para él, Edison representa el poder absoluto sobre la electricidad y no puede esperar el momento para compartir su propia visión revolucionaria. Edison, acostumbrado a recibir a jóvenes y entusiastas inventores, escucha con curiosidad las propuestas de Tesla. El joven serbio, con su marcado acento europeo y su lenguaje técnico refinado, presenta su idea sobre la corriente alterna, convencido de que la corriente alterna será más eficiente que la corriente continua que Edison promueve. En lugar de depender de generadores cercanos que solo pueden alimentar a una ciudad o área limitada, la corriente alterna podrá transportar electricidad a través de largas distancias, algo que la tecnología de Edison no logra con éxito. Pero Edison no está impresionado. De hecho, cuanto más escucha, más escéptico se vuelve. Para Edison, que ha dedicado años de su vida al desarrollo de la corriente continua, la propuesta de Tesla no es solo una nueva idea, sino una amenaza a su trabajo, a su legado y a su manera de entender la electricidad. Para él, su corriente continua es más confiable, predecible y, lo más importante, ya está instalada en varias ciudades. Pero Edison no lo rechaza del todo. A cambio de dejar sus innovaciones de lado, le ofrece que se quede trabajando en su laboratorio, mejorando los proyectos que ya están hechos, y por su trabajo ofrece pagarle $50,000, una fortuna para Tesla en ese momento. Pero tras meses de trabajo exhaustivo y tras haber cumplido con la tarea, Edison desestima la promesa y Tesla deja el laboratorio de Edison para intentar abrirse un camino independiente.
Durante meses, tiene que vivir en la pobreza, trabajando en diversos proyectos menores y durmiendo en hoteles baratos de Nueva York. Fue entonces cuando Tesla conoció a George Westinghouse, un empresario con visión, que entendió el valor del sistema de corriente alterna de Tesla. Westinghouse, a diferencia de Edison, sí estaba dispuesto a invertir en el futuro. Creyó en Tesla, compró sus patentes y lo apoyó financieramente, pero para su desgracia, Edison no se quedaría con los brazos cruzados, pues lo que comenzó como una guerra de corrientes entre Tesla y Edison con el apoyo de J.P. Morgan se convirtió en una masacre financiera que dejó en la ruina a George Westinghouse. Si quieres conocer más sobre este interesante episodio, el video estará disponible en los próximos días. La ambición de Thomas Alva Edison no conoce límites. Sus éxitos como inventor lo han elevado a la cima del mundo industrial, pero su ansia de control es insaciable. En su vida personal, sus propiedades son reflejo de su poder. La mansión en West Orange, con sus vastos jardines y salones decorados con lujos europeos, es solo una pieza de su creciente imperio. Las paredes de su hogar están adornadas con pinturas y reliquias traídas de sus viajes, pero lo que más impresiona es el laboratorio que ha construido cerca de la casa. Ahí, rodeado de generadores y maquinaria, Edison sigue creando, como si el tiempo no pudiera alcanzarlo. Sus otras propiedades, desde la casa en la Quinta Avenida de Nueva York hasta sus mansiones en Europa, son símbolos tangibles de su éxito. Cada una de ellas es una muestra de su dominio, no solo sobre la tecnología, sino sobre el tejido mismo del mundo moderno. Pero detrás de su insaciable ambición se esconde un hombre que reflexiona profundamente sobre el papel de la tecnología en la sociedad. Para él, los avances tecnológicos son las armas más poderosas para controlar el destino de los hombres. Él piensa que, si los políticos juegan con las leyes, él puede jugar con el futuro. Aunque nunca ha sido un hombre devoto, Edison tiene una inquietud constante por los misterios del universo. A menudo se pregunta si las fuerzas que controla con sus inventos pueden aplicarse a la esencia misma de la vida. De esta inquietud nace una de las ideas más extrañas y misteriosas que jamás concibió: el teléfono espiritual. Edison, convencido de que la energía vital de una persona no desaparece al morir, comienza a desarrollar la teoría de que, con el equipo adecuado, podrá capturar las vibraciones electromagnéticas del alma humana y crear un dispositivo capaz de comunicarse con los muertos. La idea del teléfono espiritual provoca entre el público fascinación y temor en igual medida. Para algunos de sus colaboradores, la idea de hablar con los muertos es una locura. Pero Edison, con sus ojos brillantes y llenos de obsesión, no ve límites en lo que puede lograr. Cree que su genio lo llevaría a desvelar los secretos más profundos del universo. Y en su laboratorio, rodeado de cables y máquinas, Edison pasa largas noches trabajando en esta idea. Las lámparas incandescentes iluminan su figura mientras manipula interruptores, ajusta diales y toma notas frenéticamente. Aunque el proyecto nunca llega a completarse, Edison está convencido de que si domina las leyes de la electricidad, también puede controlar las leyes de la vida y la muerte. Pero no todas las invenciones de Edison estaban destinadas a mejorar la vida de las personas. En su afán por demostrar la peligrosidad de la corriente alterna defendida por su rival, Nikola Tesla, Edison apoyó la creación de uno de los dispositivos más macabros de la historia, la silla eléctrica. Desarrollada como una forma más humana de ejecutar a criminales, la silla utilizaba corriente alterna, la misma tecnología que Edison quería desacreditar. Es el 6 de agosto de 1890. El aire dentro de la prisión de Auburn, en el estado de Nueva York, está pesado, impregnado de sudor y miedo. William Kemmler, el primer hombre en la historia que será ejecutado en la silla eléctrica, está sentado en su celda. La tensión es palpable, y aunque su rostro parece sereno, en sus ojos
se lee la desesperación de alguien que sabe que ya no hay vuelta atrás. La sala de ejecuciones es fría y oscura, solo iluminada por las luces de gas que parpadean intermitentemente. La silla eléctrica, un invento reciente y aterrador, está en el centro de la habitación. Su estructura de madera es sólida, pesada, y está equipada con correas de cuero grueso que esperan sujetar el cuerpo del condenado. Los cables que conectan la silla al generador se arrastran por el suelo como serpientes metálicas, y el zumbido del generador en el fondo añade una sensación de irrealidad al ambiente. Kemmler es llevado a la sala. Camina lento. Sus manos tiemblan levemente, aunque intenta mantener la compostura. Los testigos que han sido invitados a presenciar esta ejecución se sientan en silencio, con los ojos fijos en la silla. El ambiente en la sala es sofocante. Los guardias sujetan a Kemmler a la silla, ajustando las correas alrededor de sus muñecas, tobillos y pecho. El cuero cruje bajo la presión. Un electrodo es colocado en su cabeza, otro en su pierna. El capellán, murmurando una última oración, coloca una mano sobre el hombro de Kemmler antes de retirarse en silencio. Los ojos de Kemmler están abiertos, pero su mirada está perdida en el techo, como si ya no pudiera procesar lo que está por suceder. El alcaide da la señal. El generador ruge y el primer voltaje, 1000 voltios, atraviesa el cuerpo de Kemmler. Sus músculos se tensan violentamente. Su cuerpo convulsiona en la silla, pero no muere de inmediato. El olor a carne quemada comienza a llenar la sala. Un sudor frío cubre la frente de los testigos mientras observan con horror la escena. Los técnicos, nerviosos, se apresuran a ajustar el voltaje. Se da la orden de aumentar la intensidad. Otro zumbido más fuerte, 2000 voltios esta vez, y el cuerpo de Kemmler se sacude violentamente una vez más. Esta vez, la ejecución es brutalmente efectiva. El silencio que sigue es espeso, perturbador. Los testigos, algunos pálidos y otros con las manos temblorosas, se levantan lentamente tratando de procesar lo que han presenciado. Kemmler ha muerto, pero la silla eléctrica, en lugar de ser vista como una solución humana, ha revelado su verdadera naturaleza, un método de ejecución tan espantoso como su propio nombre. Casi 100 años después, el 24 de enero de 1989, una multitud se ha congregado en las afueras de la prisión estatal de Rayford, en Florida. Llevan pancartas y gritan consignas a favor de la ejecución. Esta vez, Ted Bundy, uno de los asesinos más infames de la historia, va a morir hoy en la silla eléctrica. Pero dentro de la prisión, el ambiente es completamente diferente. El pasillo de la muerte está envuelto en un silencio inquietante. Los guardias, acostumbrados a lidiar con criminales condenados, esta vez parecen más nerviosos de lo habitual. Bundy, cuya frialdad y control sobre sí mismo lo han convertido en una figura escalofriante, se encuentra en su celda mirando fijamente al suelo. No hay lágrimas, no hay súplicas. Su mente parece estar a kilómetros de distancia, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. La puerta de su celda se abre y los guardias lo escoltan hacia la sala de ejecuciones. Los pasos de Bundy, aunque controlados, son pesados, como si cada uno de ellos marcara el ritmo de su última marcha. La sala es blanca y estéril, con la silla eléctrica en el centro, rodeada por una galería de observadores. A diferencia de Kemmler, Bundy no se enfrenta a un grupo pequeño. Bundy es sujetado a la silla, pero su mirada sigue fija al frente, imperturbable. Las correas de cuero son apretadas y el casco que lleva el electrodo principal es colocado sobre su cabeza, justo sobre su cabello oscuro. La capucha negra es ajustada alrededor de su rostro, ocultando la expresión de uno de los criminales más notoriamente fríos del siglo XX. El sonido del generador llena la habitación. Los testigos contienen la respiración, esperando el momento en que el monstruo finalmente enfrente la justicia. Se da la orden. La electricidad fluye y miles de voltios atraviesan el cuerpo de Bundy. Su cuerpo se sacude violentamente, pero los testigos no pueden ver su rostro.
Solo ven cómo la silla tiembla bajo la presión de sus músculos y cómo sus pies, ya sujetos, golpean el suelo con fuerza. El olor a carne quemada es inconfundible. La capucha negra comienza a mostrar señales de quemaduras mientras los testigos observan en silencio. El generador se apaga y el cuerpo de Bundy queda inmóvil. La sala, que había estado cargada de una tensión insoportable, ahora queda sumida en un silencio mortal. Ted Bundy está muerto, pero el rastro de sus crímenes y su monstruosidad quedará grabado en la mente de los presentes para siempre. Durante más de un siglo, la silla eléctrica ha sido un símbolo de la justicia, pero también una fuente constante de controversia. Los debates en torno a su brutalidad y las fallas en su aplicación han llevado a muchas jurisdicciones a abandonarla en favor de inyecciones letales u otros métodos. Y aunque su uso ha disminuido en muchos estados, siendo reemplazada por métodos de ejecución más modernos, en la actualidad la silla eléctrica sigue utilizándose en algunos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, el legado macabro de la silla permanece como una de las sombras más oscuras en la historia de los inventos de Edison. El sol de la tarde se filtra débilmente por las ventanas de la mansión en West Orange, bañando la habitación de Edison con una luz pálida que refleja el declive de su propia vitalidad. En sus últimos años, Thomas Alva Edison no solo lidia con el agotamiento propio de su avanzada edad, sino con una enfermedad que años atrás ha comenzado a apoderarse de su cuerpo silenciosamente: la diabetes. Es esta dolencia, más que cualquier otra, la que finalmente debilita al genio que había desafiado al mundo con su ingenio y su ambición. Con su usual determinación y convencido de que puede controlar su cuerpo de la misma forma como controla sus inventos, decide someterse a una dieta para tratar de revertir los efectos de la diabetes. Aconsejado por algunas teorías médicas de la época, Edison adopta una dieta basada en alimentos crudos, principalmente leche y frutas, esperando que la pureza de estos alimentos naturales restaure su energía y lo cure de su condición. Los primeros días de la dieta parece darle esperanzas, pero el rigor de la dieta pronto se vuelve contraproducente y su cuerpo, ya debilitado, no responde como él había esperado. La pérdida de peso se vuelve más evidente, sus manos temblaban, y sus piernas, una vez ágiles y fuertes, ya no sostienen su peso con la misma firmeza. Los días en los que Edison solía caminar por los jardines de su mansión y sus visitas al laboratorio se hacen cada vez más raros. La luz del sol, que antes lo revitalizaba, ahora parece agotarlo. La energía que alguna vez fluyó de él inagotablemente, ahora se disipa en un cuerpo que ya no puede seguir el ritmo de su mente. La habitación que daba al jardín de su casa, la misma que había sido testigo de sus noches sin dormir trabajando en invenciones que cambiarían el mundo, ahora se había convertido en su prisión personal. Es la madrugada del 18 de octubre de 1931. El aire dentro de la mansión en West Orange está denso, cargado de una sensación de final inminente. El reloj en el pasillo marca las 3 de la mañana y los pasillos, normalmente llenos del eco de pasos apresurados y voces ocupadas, están ahora en silencio absoluto. La tenue luz de la lámpara incandescente, una de las invenciones que transformó el mundo, proyecta sombras largas y vacilantes sobre las paredes del dormitorio donde Thomas Alva Edison yace en su cama. Edison apenas puede moverse. Su piel está pálida, casi traslúcida bajo la luz amarillenta de la lámpara, y cada respiración es un esfuerzo. Mina, su segunda esposa, está sentada junto a él, con las manos entrelazadas y la mirada fija en su rostro. La casa, que una vez fue su refugio familiar, ahora es el escenario de sus últimos momentos. Los susurros de los médicos y familiares en la sala contigua llenan el aire, saben que el final está cerca. Henry Ford, el amigo más cercano de Edison, ha llegado, con los ojos llenos de preocupación. La habitación está sofocante, pero no por el calor físico, sino por la presión emocional que envuelve a todos los presentes.
Edison, en sus últimos momentos, está rodeado de sus seres queridos, pero la verdad es que todos están paralizados por la impotencia de ver cómo el genio se apaga lentamente. El último aliento de Edison es una exhalación débil, casi inaudible, pero cargada de un peso inmenso. Sus ojos, una vez llenos de chispa y vida, se cierran suavemente, mientras una quietud espantosa desciende sobre la habitación. Todos los presentes sienten el cambio en el aire, como si la misma energía que Edison tanto controló durante su vida, ahora lo hubiera abandonado. El genio ha muerto. Pero en ese preciso momento, Henry Ford hace algo inaudito, algo que raya en lo macabro, pero que es, para él, un homenaje a la grandeza de Edison. Con un frasco de vidrio preparado de antemano, se acerca a la cama de su amigo y, cuidadosamente, lo coloca frente a su rostro en el mismo instante en que Edison exhala por última vez. Ford cree firmemente que, en este tubo, ha capturado el último aliento de Edison, una reliquia que, en su mente, conserva la esencia del genio más grande que el mundo ha conocido. El tubo de ensayo, ahora sellado y guardado cuidadosamente, se convertirá en un objeto de fascinación histórica que hoy en día se encuentra en exhibición en el Museo de Henry Ford en Michigan. Tras su muerte, el cuerpo de Edison es preparado para ser preservado de una manera simbólica. Los empleados del laboratorio, que habían trabajado con él durante décadas, colocan yeso sobre su rostro y sus manos. Las manos de Edison, que habían manejado herramientas y conducido experimentos durante décadas, son cuidadosamente recubiertas, capturando cada arruga y cada línea que se había formado tras años de trabajo. La máscara de su rostro, en cambio, tiene algo más inquietante. A pesar de la quietud de la muerte, el rostro de Edison aún conserva una expresión serena, casi pensativa, como si incluso en la muerte estuviera meditando sobre un nuevo proyecto. El yeso frío que cubre su piel va endureciéndose lentamente hasta capturar su esencia en un último tributo a la memoria de un hombre que había vivido para crear. Mientras tanto, en el patio trasero de su mansión, en West Orange, Nueva Jersey, los jardineros preparan el terreno para darle sepultura. La casa, un regalo de bodas para su segunda esposa Mina, había sido el escenario de muchos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. Allí, rodeado por los jardines que una vez había recorrido, Edison fue sepultado en un acto de profunda intimidad. Hoy en día, la tumba de Edison sigue estando en los terrenos de Glenmont, su mansión en West Orange, bajo una lápida sencilla que apenas hace justicia al genio que allí descansa. A lo largo de su vida, Thomas Alva Edison tuvo 6 hijos de 2 matrimonios. Sin embargo, la vida bajo la sombra de un genio tan abrumador no fue fácil para ninguno de ellos. Edison era un hombre completamente absorbido por su trabajo, y aunque siempre aseguró que la familia era importante para él, sus inventos y proyectos fueron su verdadera obsesión. Sus hijos crecieron rodeados de la fama y el prestigio de su padre, pero el peso de llevar el apellido Edison resultó ser una carga que ninguno de ellos pudo manejar con verdadera facilidad. Aunque todos ellos estudiaron, los 3 hijos de su primer matrimonio fueron los que más notaron la ausencia paterna. Sin embargo, de todos los hijos de Edison, fue Thomas Alva Edison Jr. quien enfrentó la mayor presión por vivir a la altura de su nombre. Thomas Alva Edison Jr. nació como el segundo hijo de su primer matrimonio y primer hijo varón de Edison. Desde joven, estuvo marcado por la expectativa de seguir los pasos de su padre y convertirse en un gran inventor. Pero Thomas Jr. nunca tuvo la capacidad o el interés real por la ciencia que definió la vida de su padre. Si bien intentó ser inventor, sus proyectos estuvieron lejos del éxito que tuvo su padre. Edison Sr., quien siempre fue crítico y severo, vio en su hijo mayor más una fuente de frustración que de orgullo. Muchos de los inventos de Edison Jr. eran simplemente ideas mediocres, carentes de innovación real, y a menudo intentaba aprovechar el nombre de Edison para vender productos o invenciones de dudosa calidad. Uno de los proyectos más infames de Thomas Jr.
fue la creación de un dispositivo que pretendía extraer agua del aire. Aunque la idea sonaba interesante, la ejecución fue desastrosa. El producto nunca funcionó y aquellos que invirtieron en él terminaron perdiendo dinero. En un intento desesperado por capitalizar el nombre Edison, Thomas Jr. incluso llegó a prestar su nombre para promover productos fraudulentos, lo que causó la vergüenza y el enfado en su padre. Edison Sr. se vio obligado a desautorizar públicamente a su hijo, pidiendo que Thomas Jr. dejara de utilizar el nombre Edison para promover productos que, según él, no tenían base científica ni eran inventos genuinos. Thomas Jr., atrapado en el fracaso, terminó consumido en el abuso de alcohol y la incapacidad de encontrar su propia identidad fuera de la sombra de su padre. Falleció en 1935, apenas 4 años después que su padre, en relativa oscuridad y sin haber dejado una huella significativa. Thomas Alva Edison dejó un impresionante legado de más de 1093 patentes en los Estados Unidos, una hazaña que refleja no solo su genialidad, sino también su profunda codicia. Edison transformó la vida moderna con inventos que iluminaron el mundo, dieron voz a las palabras a través del fonógrafo y aceleraron las comunicaciones con el telégrafo. Pero estas patentes no eran solo invenciones, eran su manera de asegurar el control sobre la tecnología emergente. Sin embargo, Edison no solo iluminó al mundo con sus invenciones, también lo oscureció con su desmedida ambición. Tesla, con su mente extraordinaria, apareció como un rival que Edison no estaba preparado para enfrentar, porque él no era un simple inventor que solo perfeccionaba lo ya conocido. Nikola Tesla era un visionario, y Edison, en lugar de enfrentarse a un genio que quizás era superior, prefirió aplastarlo, dejando a Tesla en la ruina. Una decisión que reveló que, detrás del brillo de su genialidad, había un hombre consumido por la envidia. Pero esta historia, llena de poder, riqueza y ambición, es solo una de las muchas que forman parte de los secretos más oscuros de las grandes figuras de la historia. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar la ambición humana? Entonces, suscríbete al canal y descubre cómo los más grandes genios, magnates y líderes no solo moldearon el mundo, sino que también lucharon para mantenerlo bajo su control.